Vamos a empezar el culto. Estamos aquí los fieles, los puntuales. Y un predicador que predica la fe dijo, tienes que predicarle a uno como si le estuvieras predicando a 1000. Y así vamos a predicar. Padre Santo, vamos a orar. Quiero que se pongan de acuerdo conmigo con algo. El apóstol San Pablo, en el libro de Efesios, le pidió a la iglesia que orara por él esta oración. Y entonces, Gleisis, ¿ya está puesto? Y entonces, yo quiero que ustedes, el pastor, la pastora, los hermanos aquí, se pongan de acuerdo conmigo. Entonces, esta es la oración que Pablo pidió y que estoy pidiendo yo. Orar por mí a fin de que al abrir mi boca se sea dada palabra para dar a conocer con confianza, con poder, el misterio del Evangelio. Así es de que pónganse de acuerdo conmigo que yo pueda hablar con confianza, con poder, el misterio del Evangelio. Amén. 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 ¿Están de acuerdo? Ok. Entonces vamos a ir a Lucas. Vamos a ir ahí a Lucas. Y que no lo puse, pero está en Lucas 6. Bueno. Lo voy a... Está ahí en Lucas capítulo 6 y empieza allí del 17 Aleluya. al 19, del 17 al 19. Yo lo voy a leer y ustedes lo pueden leer. Lo voy a poner acá enfrente de Iglesias. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por la unción que está sobre de mí de enseñanza, Señor, en el nombre de Jesús. Dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, de gente de toda Judea, de todo Jerusalén, de toda costa de Tiro y de Sión, y habiendo venido, que habían venido para oírle y para ser sanados. Escuchen eso muy bien. Vinieron para oírle. ¿Cómo viene la fe? Por el oído. Por el oír, de oír la palabra. Entonces ellos vinieron para oír a Jesús, para ser sanados. Entonces quiero proponer aquí que es muy importante poder oír la palabra de Dios para tener fe para la sanidad. Muy importante. Entonces dice, y sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados de toda la gente y procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Entonces, yo no tuve confianza ni fe para creerle al Señor por la sanidad, hasta que oí la palabra de sanidad. ¿Oyeron eso? Yo no tuve confianza ni fe para poder creer por la sanidad hasta que oí la palabra concerniente a la sanidad. Así como esta gente que vino a oír y ser sanos, así yo tampoco no pude creerle al Señor por sanidad hasta que no escuché la palabra concerniente a la sanidad. ¿Y dónde la escuché? No en la iglesia que yo estaba yendo, porque en la iglesia que yo iba no predicaban la sanidad, predicaban otras cosas, pero no la sanidad. Ya no estábamos en la iglesia adventista, que es una iglesia tradicional, estábamos en una iglesia pentecostés, y ahí se predicaba cómo andar en el Espíritu. Y era una iglesia que predicaban bien, pero no predicaban la sanidad. Así es de que, ¿cómo fue que yo oí de la sanidad? La oí en mi casa, escudriñando las Escrituras, escudriñando, leyendo la palabra, leyendo la Biblia. Empecé a leer de la vida de Abraham, como Abraham, a través de Abraham tenemos herencia. Y entonces me di cuenta que la herencia mía era sanidad. Y fui yo a versículos como Isaías 53. Ahí lo va a poner Glacis en la pantalla. Fui a versículos que elevaron mi fe concerniente a la sanidad.
Y dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces yo leí ese versículo, y un día vino mi nuera a la casa, y entonces la palabra de Dios dice que ellos oyeron, ¿verdad?, de la sanidad, y yo oí. El Espíritu Santo, a través de estudiar las Escrituras, a través de leer Isaías 53, Salmo 103, ahorita vamos a ir del 1 al 3, Éxodo 15, 26, Pedro 2, 24, Mateo 8, 16, 17, Éxodo 23, todas esas escrituras que estaba yo leyendo, el Espíritu Santo me estaba ministrando a mí la sanidad, me estaba revelando. Y cuando ella vino, le dije yo, fíjate, Kristen, que en Isaías 53 dice que el Señor llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Y entonces yo estaba bien emocionada porque dije yo, gloria a Dios, no tengo que estar enferma porque el Señor ya llevó mis enfermedades, y lo creí con todo mi corazón. Pero ¿qué creen que dijo ella? Dijo, no, dijo, pero eso quiere decir sanidad espiritual. ¿Oyeron eso? Dijo ella, eso quiere decir sanidad espiritual, pero no hay tal cosa, sanidad espiritual no existe, porque nosotros no somos sanados espiritualmente, somos renacidos de nuevo del Espíritu de Dios. El Espíritu es renacido, un Espíritu eterno, un Espíritu con la naturaleza de Dios, no es curado, el Espíritu no se cura, el Espíritu renace de nuevo con la naturaleza de Dios, con el poder de Dios, con la vida eterna. Y entonces eso fue lo que ella me dijo, pero su incredulidad no fue algo que me afectó a mí, porque yo ya tenía revelación. Cuando tienes revelación de la palabra, no te mueve nada, no te mueve, la duda no te tiene que mover. Y entonces vamos a Salmo 103, porque allí está otra escritura que yo leí para creer por la sanidad, y dice así, del 1 al 3, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides, está hablando de la mente, ¿verdad?, a la memoria. Dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Y luego que dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Ustedes creen eso? Que el Señor en la cruz del Calvario llevó sus pecados. ¿Creen eso? Amén. ¿Lo creen? Ajá. Bueno, la mayor parte de las iglesias creen eso. Ellos creen eso. Pero miren el versículo que sigue, que muchas de las iglesias no creen eso. ¿Por qué no creen? Porque no se lo predican, y la fe viene por el oír y oír de la palabra de Dios. Si no te predican a ti algo, no te predican de la sanidad, tú no vas a tener fe en la sanidad. Solo de que seas como fui yo misma abrí las escrituras, me metí allí y empecé a leer las escrituras de la sanidad, y el Espíritu Santo, si tú le das un poquito de atención, Él te va a revelar las verdades del reino, Él te va a revelar la palabra si tú le das tiempo a Él. Me la reveló, y entonces dice, así de que yo creí eso, oí, creí, recibí eso y lo declaré, porque cuando vino mi nuera se lo declaré a ella, lo confesé. La fe declara, la fe confiesa, no nomás cree en el corazón. Si yo hubiera creído nomás en el corazón, pero nunca lo hubiera declarado, entonces no hubiera desatado mi fe en eso que yo estaba creyendo, en la sanidad. Él que dice, entonces vamos a leer el versículo que sigue. Él sana, diga conmigo, Él sana todas tus dolencias. O puede decir mis dolencias, hágalo personal. Él dice, ¿Él quién es? Jehová, Señor Dios. Él sana todas tus dolencias. Hasta ahí vamos a llegar. Ahí habla de otros beneficios también, ¿verdad? Que rescata nuestra vida del hoyo y todo eso, pero no vamos ahí, estamos hablando de nomás esto de la sanidad. Así es de que otro texto que yo recibí revelación de allí, se encuentra en Éxodo 15, 26.
Éxodos 15, 26, otro texto que habla el Señor de la sanidad. Y entonces una persona dijo, un predicador dijo, la sanidad es tan importante, pero hay gente ahí que está mascando su chicle, que está hojeando sus libros y que no está poniendo atención. Bueno, la sanidad es algo bien importante, porque un día u otro tú vas a necesitar fe en el Señor para creer por tu sanidad. Si no, vas a estar obrando nomás en lo natural, en lo que los médicos pueden hacer por ti. Y gracias a Dios por buenos médicos, porque a mucha gente cristiana le han salvado la vida, que no tiene la fe en el Señor o que no ejercita la fe en el Señor para poder conseguir su sanidad. Gracias a Dios, no estamos en contra de médicos, no estamos en contra de medicina, no. Si yo necesito una pastilla, me la tomo en fe, amén. Pero no debemos de quedarnos ahí, debemos desarrollar nuestra fe también en el Señor. ¿Y qué dice allí? Y dijo, estamos hablando de la Éxodo 15, 26. Y dijo, si oyeras atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieras lo recto delante de sus ojos y dieras oído a sus mandamientos y guardaras todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ahí el Señor se reveló al pueblo de Israel como su sanador, como Jehová Rafa, el sanador. Y ahí también una cosa que es importante ver, aquí mucha gente puede tomar este texto y puede decir, ya ves, Jehová manda enfermedades. No. Aquí es un verbo permisivo, que el Señor permite. Entonces en los egipcios permitió la enfermedad por su desobediencia y por el pecado en que ellos estaban. Gloria a Dios. Así es que dice que Jehová tu sanador. Amén. Diga, Jehová es mi sanador. Y entonces en Primera de Pedro podemos ver otra escritura que habla. Primera de Pedro 2.24. Primera de Pedro 2.24. Allí Pedro está hablando también de la sanidad que el Señor Jesucristo llevó en la cruz del Calvario. Mira lo que dice, escuchen bien. Quien llevó él mismo nuestros pecados en el cuerpo. Y ahí está. Un beneficio, ¿verdad? Como dijo Salmo 103, un beneficio del que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Digo, todos tus pecados, todas tus transgresiones, todos tus errores, todo lo que tú podías haber cometido mal, el Señor lo llevó en la cruz del Calvario. Seamos libres del pecado. Cuando erramos y hacemos mal, podemos venir al Señor y Él es justo y fiel para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Tenemos que nomás pedir perdón, ¿verdad? Por ese error que hicimos, ¿verdad? Y el Señor es fiel. Dice sobre su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos de los pecados, vivemos en la justicia. Entonces, ¿qué dice? Díganlo conmigo. Y por cuya herida fuiste sanado. Y por cuya herida fuiste. Entonces Pedro está viendo a Isaías, cuando ya leímos Isaías 53, Isaías estaba profetizando, fueron 700 años antes de la cruz, estaba profetizando hacia el futuro, que Jesús iba a redimir a la raza humana de la maldición que hay en esta ley, de las garras del enemigo. Pero Pedro ya eso sucedió, ya la cruz ya estaba en el pasado, ya Jesucristo ya había muerto en la cruz del Calvario y resucitado y sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces él estaba viendo hacia atrás y dijo, por cuyas heridas fuiste sanado. Amén, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Así es de que en el Espíritu somos sanos, hermano. El Espíritu está conectado con Dios y somos sanos. Pero el cuerpo puede sufrir enfermedades, puede sufrir dolores, porque este cuerpo está sujeto a la ley del pecado y de la muerte, está sujeto. Y así es de que por eso Jesucristo llevó en el madero toda maldición, toda enfermedad, todo pecado, todo lo que el enemigo vino a poner sobre el hombre, Él lo llevó, para que hoy nosotros podamos
escudriñar las Escrituras, tener la fe para pararnos en contra de cualquier achaque que el enemigo ponga en nuestras vidas. Amén, digan amén. 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 Gloria a Dios. Gloria. Y entonces vemos también en Mateo 8, 16 y 17, Mateo 8. Ahí podemos ver en Mateo 8 que Jesús tomó autoridad sobre los espíritus malignos que causan enfermedad. Sobre ciertos espíritus malignos. Mateo 8 dice así. ¿Listos? Mateo 8, 16 y 17. Mateo 8, 16 y 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él, a Jesús, ¿verdad? Muchos endemoniados o muchos afectados por espíritus malignos que los molestaban, que Causaba enfermedades. sí, que les causaban enfermedades. Y muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera, con la palabra, a los demonios y sanó a los enfermos. Así es que usó él la palabra, que es la armadura que usamos nosotros en el espíritu, ¿verdad? La palabra. La espada del espíritu, sí, la armadura. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y así es de que estas escrituras, hermanos, estas escrituras infunden fe en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es para que infunda fe en nuestro corazón. Y Éxodo 23, vamos ahí. Hay otra escritura que yo empecé a leer y que empecé a creerla, porque es importante creer la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Es importante. Entonces, Éxodo 23 dice, ahí vamos a ver en el 25, Éxodo 23, 25. Mas a Jehová vuestro Dios servirás, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y quitará toda enfermedad de en medio de ti. No dice pondrá, dice quitará y quitará. Así es de que estas escrituras infundieron fe en mi corazón cuando yo estaba ahí en la sala en el año 90. Estaba en la sala leyendo, escudriñando, el Espíritu Santo revelándome estas escrituras, pero tuve que oír primero, ¿verdad? Así como leímos que esta gente vino a oír en Lucas 6, que vino a oír, yo oí la palabra de Dios. ¿Y cómo es que tú vas a conseguir revelación? Vas a conseguir conocimiento de la palabra de Dios. Tienes que inclinar tu oído, como dice Proverbios 4, hija mía, atiende a mi palabra, hijo mío, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida que las haya, no a cualquiera, es el que las haya, y medicina para todo su cuerpo. Amén. Y entonces aquí vemos que dice que el Señor, y luego dice, y no habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra. Aquí podemos creer para que el Señor dé babies, dé niños a la gente, a las mujeres. Y yo completaré el número de tus días. ¿Qué dice? Completaré el número. Que si el enemigo viene a asustarte, espantarte de que vas a morir temprano, dices, no, el Señor cumplirá el número de mis 2 días. Empieza a confesar la palabra de Dios. Amén. Y no, el Señor cumplirá el número de mis días. Con larga vida me sustentará y me enseñará su salvación. Así es que el Señor quiere que nosotros vivamos una larga vida, una vida de paz, una vida de prosperidad, una vida de salud. Eso es el deseo de Dios, esa es la voluntad de Dios, porque Dios dijo, hijo mío, no, dice, yo deseo que prosperes y tengas salud, así como prospera tu alma. Así es que la voluntad de Dios es que tengamos salud. Es un buen padre, tú como padre o como madre, tú deseas que tus hijos estén enfermos, tú deseas que estén en pobreza, que les falte algo. Tú que tienes hijos, que tu hijo viva enfermo, tú no quieres eso te duele tu corazón.
tú quieres que él sea sano, y así Dios es un Padre bueno, que Él quiere que vivamos en salud. Entonces, Romanos 10:14. Entonces estamos hablando, ¿verdad?, de que para poder creer en la sanidad tenemos que oír la palabra concerniente a la sanidad. Y dice así, Romanos 10:14: ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Así que la fe viene por el oír y oír de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que está hablando Pablo? ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Miren aquí, que no puedes tener fe en las cosas que no has oído. ¿Oyeron eso? ¿Tú puedes tener fe en algo que nunca has oído? No. Tienes que oír para creer. Amén. Tienes que oír para creer. ¿Y cómo vas a creer sin haber quien te lo predique? Si no tienes a nadie que te predica la sanidad, no tienes a nadie que te predica la prosperidad, porque Dios quiere que seamos prósperos. La pastora dice una confesión que tiene, que me gusta mucho, que dice, el dinero viene a mí. Es una confesión positiva. Y entonces, así es de que no podemos tener fe en las cosas que no hemos oído. Tienes que oír para creer. Estaba hablando con mi nieta anoche y entonces la veo y le digo, ay, Michelle, que te ves más delgada, tu cara se te ve más delgada. Dice, oh sí, dice, son 3 personas que me dicen eso, y ahora lo creo. Le digo, sí lo crees. ¿Por qué crees tú que lo crees? Pues porque me han dicho, dice. Le digo, has oído que te ves más delgada, y lo creo. Así es que esa es una ley, ¿verdad? Es una ley, que la fe viene por el oír y oír de la palabra de Dios. Así es de que no puedes tener fe en las cosas que nunca has oído. Ustedes saben que en la iglesia adventista donde yo iba, porque nosotros salimos, yo y mi esposo salimos de una iglesia adventista, una iglesia tradicional, ¿verdad? Bueno, allí no se predicaba la sanidad. No se predicaba la sanidad. Así es de que cuando yo me enfermaba, pues me ponía mis payamas y me podía acostar a ver qué tanto tiempo iba a durar la enfermedad allí. Y entonces, pero una buena cosa era que no se predicaba en contra. Yo nunca oí, yo estuve ahí 6 años, pero yo nunca oí en contra de la sanidad, que la sanidad ya no es para hoy, no escuché eso. Así es de que no tenía yo conceptos religiosos. Aleluya. No tenía conceptos religiosos. ¿Qué quiero decir con eso? Conceptos religiosos. Bueno, hay un concepto religioso que dice que en el tiempo de los apóstoles había milagros, ya había sanidades, pero hoy ya no existe eso, porque ya no es necesario. Era para empezar la iglesia nomás, para darle un empuje a la iglesia. Esa es una tradición y es un concepto religioso. Y entonces otro concepto religioso es que Dios te mandó esa enfermedad porque estabas haciendo algo malo. ¿Por qué eres malo? ¿Por qué le está sucediendo eso al hermano? Pues es que su pasado, él tenía muchos pecados y está haciendo algo malo. Entonces, ese es otro concepto religioso. Y otro concepto religioso que yo no tenía, gracias a Dios, que, bueno, Dios sana a algunos, pero quizá otros no los sana. O a mí no me sana. O a mí no. No es la voluntad de Dios que yo me sane. Él sana a algunas personas, pero no sana a otros. Ese es otro concepto religioso que hay en el pueblo del Señor, Pero yo no tenía esos conceptos porque nunca los había oído. Gracias a Dios, no los había, aunque estaba en una iglesia tradicional, una iglesia adventista. Ahí, como les digo, no se predicaba la sanidad, pero no se predicaba en contra. Así es que no tenía yo esos conceptos. Otro concepto es que Dios permitió eso para que aprendas algo. Escuchen bien, esa es una tradición y un concepto religioso. Es que algo tenía que aprender yo a través de esta enfermedad. Pero, ¿qué es lo que dice la palabra? ¿De dónde conseguiste tú esa creencia? ¿De dónde vino esa creencia? Esa es la pregunta. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios?
¿Cómo es que Dios enseña a sus hijos? Vamos allí a ir a 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. ¿Será que el Señor enseña a sus hijos a través de enfermedades? Te voy a mandar, que Dios diga, te voy a mandar este ataque a tu salud para enseñarte algo. Pues si ni una persona aquí natural, una madre natural, le va a decir al hijo eso, que te vas a suceder un accidente para que aprendas algo. O te voy a poner la mano en lo caliente. O te voy a poner la mano aquí en la estufa caliente para que aprendas algo. Gloria a Dios. No los veo muy serios, pero estoy hablando la verdad. Estoy hablando la verdad. Estoy hablando la palabra de Dios. Entonces que estamos matando una vaca sagrada. ¿Quiere decir eso? Ustedes saben que la India, ellos consideran las vacas sagradas, porque puede ser su mamá que vino y se reencarnó, puede ser su tía, puede ser su abuela que se reencarnó en una vaca, y entonces no las matan. Y ahí en el pueblo, en la ciudad, hay vacas por todos lados allí, mezclándose con la gente. Y entonces estamos matando una vaca sagrada. Entonces un concepto erróneo de los indios, que las parientes se reencarnan en animales. Ese es un concepto religioso. Aquí hay ese concepto religioso, que el Señor te está tratando de enseñar algo por una enfermedad. No es verdad. No tenemos un padre así maligno. Miren aquí, fíjense en el 16 y pongan mucha atención. 2 Timoteo, ¿qué? 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16. Ponlo ahí, iglesias. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? El Señor nos enseña a través de su palabra. Tenemos su palabra para que Él nos instruya, para que Él nos corrija, para que Él nos enseñe. A través de la palabra, no a través de accidentes. Una persona dice, ay, pues es que me pasó accidente para acercarme más a Dios. Ay, pues si podemos pensar un poquito, un predicador dijo que el pueblo del Señor tiene que usar su mente, ¿verdad? Su cerebro para pensar, ponerse a pensar. Usar su inteligencia. Usar su inteligencia. Otra vez, léanlo conmigo, díganlo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir o corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es de que, ¿cómo nos enseña Dios, hermano? Por la palabra. No los oigo. ¿Cómo nos enseña Dios? Por la palabra. Entonces, ¿Dios te va a enseñar a través de una enfermedad? No. La maldición ya está aquí en esta tierra y la enfermedad viene. Pero gracias a Jesucristo que Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Una pregunta. Sí. Hace 35 años que tú recibiste esa revelación. Sí. Si no lo hubieras recibido, ¿tú crees que estarías viva? No, yo no estaría viva porque han venido ataques a mi vida de muerte y yo no estaría viva si yo no hubiera recibido la revelación y actuado en ella. Porque Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y así es de que del púlpito no se predican las verdades del Evangelio. Hombres con enseñanzas tradicionales, religiosas, predican en el púlpito cosas que no son verdad. Y la gente está escuchando y la fe viene por el oír. La gente empieza a creer todas esas mentiras. Son enseñanzas del hoyo del infierno. De ahí son. ¿Para qué decirles más? Gloria a Dios. Pues bueno, entonces. Te contesto sí, la información. O sea,
Sacan de Sacan contexto. de contexto la información, es verdad. Así es de que yo creí, hermanos, cuando la revelación vino a mi corazón, creí con todo mi corazón y la recibí y la declaré a mi nuera. Le dije, ¿sabes qué? Isaías 53 dice que por sus llagas hemos sido sanados. No, es espiritual, no. Aquí está hablando de físicamente, somos sanados. Y actué en ella. Porque vino el tiempo que tuve que actuar en ella, porque la palabra dice que el diablo viene inmediatamente a robarse la palabra, porque no quiere que tú te pares en la palabra de Dios y que tú veas la gloria de Dios, que tú veas que Dios que es verdadero, que la palabra trabaja. Vino ese ataque a mi vida, estaba predicando el pastor en la iglesia Cruz del Calvario y yo estaba arriba, allá arriba en el Eric, traduciéndole, y vino un ataque como una bomba de llama, vino a mi estómago y empezó los síntomas en mi cuerpo, la duda en mi mente, la duda en mi mente como ametralladora de balas vino a mi mente para atacarme, para ponerme en duda. Pero cuando terminé me senté en una banca, vino el diácono de la iglesia y le dije, ven, ora por mí, porque el Señor me dijo que ore por ti. Se llamaba Fred, el hermano Maldonado lo conoce, Fred García, de ahí de la iglesia de Luz del Calvario. Dijo, ven, le dije, ven y ora por mí. Oró por mí, puso las manos sobre de mí, caí en el espíritu, con la presencia de Dios vino y me dijo el Señor, el diablo está tratando de robarte tu salud. Mire cómo habla el Señor, tu salud. Y entonces yo fui y le hice guerra al diablo, hermanos, con la palabra de Dios. Empecé a ver todas las escrituras que hablan, esas que les enseñé al principio, las escrituras que hablan de la sanidad, y empecé a declararlas, porque la fe declara, la fe habla. Empecé a declararlas y la fe actúa en lo que cree. Actué como que estaba sana, me levanté y dije, no, en el nombre de Jesús, el Señor llevó mis enfermedades y yo estoy sana. Yo me paro en esa verdad, yo la creo con todo mi corazón y la confieso con mi boca y actúo en ella. Me levantaba, aunque no me sentía bien, me levantaba, me vestía y me iba a la iglesia. Gloria a Dios. Así es de que la palabra, la fe es probada. ¿Y quién la prueba? Dios. No, Dios sabe que trabaja la fe. Él sabe que trabaja, pero el diablo viene a probar tu fe, viene a probarla para quitarte de la palabra, para quitar tu fe. Aleluya, gloria a Dios. ¿Recibieron algo? Amén. Esto puede ser algo nuevo para ustedes, quizás nunca lo han oído, pero la fe viene por el oír y oír la palabra. El hermano escucha, el hermano van a creer, hermanos. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por la unción de la enseñanza que está sobre mi vida. Gracias, Señor, por el sacrificio que Jesús hizo ya por nosotros, Señor, que nosotros tenemos que tomar, Padre Santo, eso por fe, creerlo en nuestro corazón, confesarlo con nuestra boca y actuar en ello, Señor, porque es sí, amén, en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Ahora vamos a abrir la palabra en Salmo 63.